Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todas y todos. Yo soy la doctora Paola Noguera, parte del equipo de la coordinación de MedScientific, y por parte del equipo les deseamos los mejores deseos y bendiciones en este nuevo año que está iniciando. Y pues bueno, qué mejor que iniciar con una sesión académica por nuestro director y fundador, el doctor Uriel Barrazo Muñoz. Y pues en esta ocasión nos va a hablar sobre microbiota y salud metabólica, evidencia científica, modificaciones en el microbioma para vivir saludablemente. Hablando un poquito de él, para los que todavía no lo conocen, es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene una maestría en salud pública internacional con especialización en epidemiología aplicada por Carisma University. Es asesor científico del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición y tiene un diplomado en Harvard Global System Tools y es también investigador en microbiota y síndrome metabólico y actual director de MedScientific. Sin más preámbulo, Uriel, le damos la palabra. Gracias, Pablo. Gracias a todos por estar acá y bueno, bienvenidos a nuestra primera sesión académica que nos emocionaba un montón, ¿no? Elegir el día en cual íbamos a comenzar. Evidentemente el día primero pues no se podía, pero justo cayó miércoles 3 de enero y bueno, para ir retomando nuestras actividades de los días miércoles. Y bueno, esta sesión es una de dos que van a ser el preámbulo de nuestro curso de microbiota que, bueno, les platicaremos al final un poco de ello, pero el día de hoy es esta clase. El día lunes hay una clase de microbiota y enfermedades inflamatorias intestinales que también se les dará la información y todo ello es para ir abriendo el camino hacia el curso, ¿no? Para irnos familiarizando con alguna nomenclatura y algunas bases que van a ser muy importantes tenerlas muy claras para empezar nuestro año académico. Y bueno, deseándoles lo mejor a cada uno y pues gracias por estar aquí. Vamos a comenzar. Déjenme compartir pantalla. Listo, me parece que ya, sí, ya se ve, ¿verdad, Pau? ¿Me puedes confirmar? Sí, ya. Listo, pues bueno, vamos a comenzar con esta charla, esta revisión sobre un tema muy importante que es, ok, ya sabemos que la microbiota pues está inmiscuida o tiene implicaciones en la mayoría de órganos, sistemas y también en la función, en la fisiología de nuestro cuerpo, pero ahora, ¿cómo se traduce ese estado de eubiosis o de disbiosis hacia la salud metabólica? Teniendo en cuenta que el metabolismo es muy amplio y también se puede evaluar de distintas maneras, ¿no? Una de ellas, pues evidentemente es por estudios de laboratorio, ¿no? Donde podemos hacer cuantificable lo que queremos modificar en la clínica del paciente, ¿no? Pero hay otras patologías que también endocrinológicas que justo se miden con hormonas y bueno, esta se va a tratar justamente de una de las principales causas, más bien la principal causa de muerte a nivel mundial y en México también lo es la parte del síndrome metabólico y y de la obesidad como tal. Entonces va a ir enfocado hacia qué evidencia hay sobre el uso de probióticos, prebióticos, simbióticos y cómo nos regulan, por ejemplo, el metabolismo de los triglicéridos, el colesterol y toda esta cuestión del síndrome metabólico. Entonces vamos a comenzar esta revisión y al final, ya saben, podemos aclarar algunas dudas o ejercer ese comentario que enriquezca esta charla y también la información, las constancias, pues evidentemente al final se las vamos a mandar. Bueno, ¿cómo vamos a definir el metabolismo como tal, como un proceso? ¿Ok? Esta definición me gustó y es del Instituto Nacional de Oncología o de Cáncer ahí en Estados Unidos y pues nos habla que es la suma de todos los cambios químicos que tienen lugar en una célula. ¿Ok? Ahorita vamos a ver que no necesariamente una célula humana, ¿no? Pero al final de cuentas, una célula que van a sintetizar moléculas, bueno, en este caso moléculas nuevas, o las van a descomponer o incluso a eliminar, ¿no? Entonces, básicamente es transformación bioquímica mediante un sustrato, esa biotransformación, y vamos a ejercer un producto. Yo creo que a eso lo podemos definir como el metabolismo, ¿no? El tener algo, procesarlo y
tener un resultado o un producto que se puede ocupar para otras células o para desechar, ¿no? Porque a lo mejor un compuesto solo se tiene que metabolizar. Bueno, pues ya teniendo en cuenta que la microbiota es la suma de todos los organismos microscópicos que están dentro de nosotros y que son parte de otros reinos, como son los hongos, las bacterias, los virus, algunos protozoarios, ya se sabe que tiene implicaciones metabólicas. Entonces, por ahí desde 2016 o incluso desde años antes, pero este estudio de Nature 2016 ya nos proponía hablar de la microbiota como tal, como un órgano metabólico. ¿Por qué? Porque tiene justo esta definición que estaba arriba de una célula humana, pues también la cumplen las bacterias que componen la microbiota, ¿no? Entonces nos hablaban, ok, ahora no solo es hablar de la microbiota como un órgano, sino como un órgano metabólico. Vean, ¿por qué se dice esto? Bueno, porque además de las funciones, ahorita vamos a dejar un poquito de lado la función inmunológica, la función también del neurodesarrollo o la de procesamiento de neurotransmisores, que también tiene la microbiota. Vamos a ver a la parte metabólica como tal. Bueno, pues la microbiota nos ayuda a degradar y poder absorber algunos nutrientes. Va a producir ácidos grasos de cadena corta, que seguramente si se ponen a estudiar algún artículo de microbiota, lo van a escuchar mucho. Ácidos grasos de cadena corta, vamos a ver el día de hoy qué son y para qué funcionan. Va a producir aminas, fenoles, indoles y compuestos sulfurosos, síntesis de algunas vitaminas, principalmente las B y la K, va a hacer biodisponibles algunos minerales y el metabolismo de los ácidos biliares. Eso también es un papel bien importante de la microbiota. Pero además, y esto viene a colación de que, pues históricamente, ¿no? Se hablaba del intestino como nuestro segundo cerebro y ahora se habla del eje intestino microbiota cerebro. Pues bueno, ¿por qué es esto? Porque se sabe que además la microbiota sintetiza neurotransmisores, tales como la serotonina, tales como la melatonina, y eso también es importante porque justamente ejerce una función local, pero también a nivel sistémico. Y esto es muy importante que lo veamos. La microbiota no solo trabaja para el intestino o localmente, sino tiene implicaciones a través del torrente sanguíneo que van a pegarle a muchos órganos y sistemas. Como todo, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas malas. Esta clase vamos a dividir eso. Lo bueno en qué nos ayuda el metabolismo y lo malo en qué. Vean, a esto, pues conocemos que todos los seres humanos y los seres vivos estamos compuestos por bacterias animales, bueno, los seres vivos del reino animal. Y vean, cada vez hay más información acerca de cuántas bacterias en realidad tenemos o cuántas células tenemos. Bueno, hay un cálculo que se hizo en el 2022 sobre el que nos dicen que, ok, si nos ponemos en unidades, en células una por una contarlas, pues tenemos aquí todas nuestras billones de células, ¿ok? Pues resulta que las bacterias nos duplican la masa corporal, entonces es un cuerpo y un tercio de bacterias si es que contáramos una por una, ¿no? A veces nos dicen, pero ¿cómo es esto posible? Bueno, es que las bacterias son más pequeñas que una célula animal, por eso no generan ese volumen, sino quizás seríamos diferentes morfológicamente y a lo mejor seríamos muy raros, ¿no? Pero de que somos más bacterias que humanos, pues sí, la verdad es que eso sí es muy cierto y no nada más es una frase que nos guste en estos temas, no, sí está comprobado que es así en realidad. Por eso tienen muchas implicaciones que debemos conocer. Para esto, ¿cómo se estudia? Bueno, eh, la parte tecnológica y la parte de biotecnología en la salud, pues bueno, cada vez es más fuerte y ahora ya con la inteligencia artificial, imagínense a dónde vamos a llegar, pero ya podemos medir de alguna manera los metabolitos y detectarlos mediante varios procesos químicos, pero hay uno que se llama la espectrometría de masa o basada en masa, donde podemos identificar ciertos metabolitos que ya tenemos identificados previamente, es decir, esperando un resultado, buscando encontrar un resultado para estas bacterias que estemos estudiando, ¿no? Pero vean, se me hizo bien interesante poner esta cita porque nos hablan de que esta espectrometría de masa nos permite detectar metabolitos.
también cuantificarlos. Pero hay metabolitos sólidos, por así decirlo, que pasan las barreras celulares, que pasan la barrera epitelial intestinal, incluso la barrera hematoencefálica, esos metabolitos, pero vean, nos hablan que hay metabolitos volátiles. Imagínense, ahora vamos a llegar en un momento dado que ahora estudiemos también la comunicación bacteriana mediante metabolitos volátiles, ¿no? Por ejemplo, en la piel, eso pasa, ¿no? Y nada, lo puse aquí a colación para que veamos más allá que si creemos a veces que el estudio de los metabolitos a nivel local es muy complejo, pues imagínense ahora los que se comunican a través del aire y la espectrometría de masa nos permite cuantificarlos para darnos cuenta que existen, ¿no? Y bueno, vean esto. Conocemos que tenemos dos estados de la microbiota, ¿ok? Y de la microbiota intestinal, porque el decir microbiota hablamos de que hay microbiota en todos lados, en todas las partes del cuerpo. Entonces, cuando la estudiemos, les recomiendo hablar de ponerle su apellido para saber de dónde la estamos estudiando. En este caso, bueno, es la microbiota intestinal. La podemos tener en dos estados, sana y enferma, ¿no? Que ya conocemos que sana se llama eubiosis, ¿ok? Está ahí en equilibrio, no causa, no causa problemas. Pero ¿qué pasa cuando esas colonias bacterianas potencialmente dañinas, patológicas, crecen más y ahora remiten el crecimiento de las bacterias buenas? Pues se conoce como una disbiosis. La disbiosis aún no es un diagnóstico médico que podamos encontrar en el Catálogo Internacional de Enfermedades, pero sí es un síndrome, sí es algo clínico que podemos decir porque hay implicaciones y hay síntomas en nuestros pacientes. Pero bueno, veamos, en un estado eubiótico reina un estado antiinflamatorio. Entonces, podemos medir a la eubiosis con también la cantidad de ejemplo de las interleucinas antiinflamatorias, ¿no? Nos protegen de un estado proinflamatorio sistémico. Entonces, es cardioprotector, nefroprotector. ¿Por qué? Porque este estado antiinflamatorio nos evita un estado aberrante de obesidad. Poco a poco lo vamos a ir viendo. La regulación del peso corporal, el metabolismo de los ácidos grasos, el mantenimiento de la barrera intestinal. Entonces, en resumen, un estado de eubiosis nos tiene un entorno saludable donde las bacterias que hacen simbiosis con nosotros, es decir, no son depredadoras, no son parásitas tampoco. Hablando de estas relaciones interespecie, este entorno saludable va a hacer que se reproduzcan más, bueno, en este caso se dupliquen más y nos generen salud. Ok, lo contrario a la disbiosis, vean, la disbiosis, pues sabemos, es la pérdida de este control, de esta homeostasis en la microbiota intestinal y ya se sabe qué enfermedades nos puede ocasionar. Vamos a darle zoom un poco a esta imagen que me gusta mucho porque justamente nos habla de la disbiosis de la microbiota intestinal y cómo impactan diferentes órganos y sistemas, ¿no? Por ejemplo, en el famoso eje, ¿no? Que les decía de microbiota intestinal cerebro, ¿no? Pues nos habla que ya está asociado justamente trastornos neurodegenerativos como lo son el Alzheimer, como son la enfermedad de Parkinson, con una disbiosis crónica del paciente durante su vida previo a desarrollar o a que le diagnosticaran estas enfermedades, ¿no? Lo mismo pasa, ejemplo, vamos con la piel, ¿no? Se está viendo la parte de en qué la microbiota de la piel tiene que ver con la psoriasis, con el acné, incluso con tipos de cánceres, ¿no? Propiamente del intestino, cáncer de pulmón. O sea, hay ya varios estudios que nos hablan y la ciencia ahorita está enfocando justo en encontrar esos enlaces, ¿no? Que nos permitan entender mejor las enfermedades de una manera más completa y eso nos va a permitir a que nuestros tratamientos sean más completos. Si nos enfocamos en este círculo verde, vamos a ver las implicaciones metabólicas de una disbiosis en la microbiota intestinal. La obesidad sabemos que es la reina de estas patologías o de este riesgo cardiometabólico porque este estado proobesogénico es el gatillo de varias enfermedades, ¿no? Principalmente diabetes mellitus tipo 2. También podemos tener hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, síndrome metabólico, que es la conjunción y que en el siguiente slide lo vamos a ver.
pero también algunos tipos de cáncer y se traduce a nivel energético intracelular a una disfunción mitocondrial. Vean, al final del tiempo y cuando la tecnología y la ciencia nos dé no sé en cuántos años o décadas, vamos a encontrar que la causa de muchas enfermedades es un desorden energético mitocondrial. Ya lo sabemos, ya lo intuimos, pero no tenemos ahorita la tecnología para llegar hasta allá o poderla arreglar como tal. No hay una farmacología mitocondrial ahorita, ¿no? Pero al final, ese es la causa de muchas enfermedades. ¿Esto cómo se sabe? Ejemplo, ¿cómo se sabe que ahora la disbiosis de la microbiota intestinal es un factor de riesgo para estas enfermedades? Se han hecho estudios principalmente evidentemente, con animales, donde le trasplantan microbiota intestinal. Imagínense un ratón obeso y un ratón libre de gérmenes. Entonces, ese ratón obeso que ha tenido una dieta provesogénica rica en grasas y que tiene disbiosis en la microbiota intestinal, le hacen un trasplante de microbiota al otro ratoncito que estaba en normopeso, que no tenía disbiosis, y replica ese estado provesogénico e incluso si tenía diabetes, el ratón, diabetes tipo 2 el ratón uno el 2 también lo va a tener. Entonces ahora se sabe que puede haber una transferencia genética de enfermedades a través de la microbiota intestinal. ¿Por qué? Pues porque la microbiota también tiene su propio genoma. Entonces, les digo, cada vez esto se hace más interesante. Pero vean, aquí, cuando estamos revisando el término eubiosis y disbiosis, hay un círculo azul. ¿Qué significa este círculo azul? Lo vemos en este siguiente slide. Los modificadores de la microbiota intestinal, porque no es solo una decisión de ella. Y hablo de ella porque seguramente las bacterias hasta piensen, no hemos llegado a ese nivel, pero ¿qué nos afecta o qué factores ahora de riesgo o qué factores tiene la microbiota, este microambiente bacteriano para decidir si está saludable o si está enfermo? Pues vean, este es uno de los principales revisiones que se hizo el año, iba a ser el pasado, pero no, ya es antepasado, porque el pasado ahora es el 2023, justamente nos habla de que esto es un proceso dinámico, es decir, la microbiota intestinal puede estar saludable o enferma muchas veces durante la vida del paciente, o bueno, nuestra vida. Podemos tener un estado saludable y después enfermo y así. ¿De qué depende esto? Pues justamente de estos modificadores, como lo son el medio ambiente, uno de los principales, ¿no? Que podemos decir que hasta cierto punto es no modificable, pero si nos cambiamos de localidad, si cambiamos nuestro entorno, sí lo podemos cambiar, ¿no? La parte de la dieta, y me atrevo a decir que es la más importante, el factor más importante de modificación de la microbiota, para bien o para mal, es la dieta, la calidad y la cantidad de alimento que estemos consumiendo durante el tiempo. Entonces, la dieta es el principal factor de crecimiento de las bacterias y lo vamos a ver justamente en los siguientes slides de los ácidos grasos de cadena corta que están muy de la mano con la fibra. El estrés, ya se sabe que un estado de estrés, de ansiedad, incluso de depresión también puede modificar la microbiota y eso justamente vamos a verlo en una clase de psiquiatría y microbiota donde hablaremos de estos neurotransmisores que también se producen en la microbiota. La higiene, pues también, ¿no? Y se postula, ¿no? Que entre más estés en contacto con el medio ambiente, pues vas a tener más microbiota y vas a tener incluso hasta más inmunidad. Eso también se conoce como la teoría de la higiene y viene desde la industrialización de los países y que ahora comemos diferente que antes y que nuestro ambiente está diferente que antes y bueno, también vamos evolucionando con nuestro entorno. La medicación, si bien muchas veces nos preguntan, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, se tiene que tomar un probiótico para que tenga efectos? Y les decimos, pues, más de 2 meses para que empiece. Pues justamente los medicamentos es algo parecido. Es decir, si ahorita me tomo una aspirina o me tomo un paracetamol o lo que ustedes quieran, no me va a generar un cambio en la microbiota rápido, es decir, que mañana ya tenga disbiosis a causa de la medicación. No, aquí hablamos de medicaciones de tiempos prolongados, es decir, medicaciones crónicas que sí pueden generar una modificación de la microbiota generalmente para mal, para disbiosis.
como lo es igual el alcohol y el fumar, ¿no? Incluso hasta el vapeo, pero bueno, como es algo muy nuevo, pues no sabemos qué repercusiones tiene a 20, 30 años porque es algo que se acaba de poner de moda. Pero ya se sabe que el alcohol y el fumar nos modifican para mal la microbiota, para darnos disbiosis, ¿ok? La edad también influye. Resulta que conforme vamos envejeciendo, las las poblaciones de cepas bacterianas, vean, por ejemplo, si nos enfocamos en este dibujo, el rombo es una población, por ejemplo, le podemos llamar bacterias uno, estas naranjas bacterias 2, estas azules las 3 y así. Entonces, vean, son grupos de bacterias, unidades formadoras de colonia, y van a ir cambiando en concentración conforme nuestra edad va avanzando. Un indicador de que nosotros tenemos un envejecimiento saludable, pues es que tengamos mucha diversidad de nuestra microbiota cuando seamos viejitos, ¿no? Incluso se habla como un marcador de longevidad, pero esto nos habla de que a lo mejor no cambian los tipos de bacterias, pero sí las concentraciones. Y ante todo esto, pues es un proceso dinámico, como les mencionaba. Si a partir de este año nos proponemos hacer ejercicio, comer bien, descansar mejor, vamos a hacernos propensos a tener eubiosis en este año, ¿no? Pero pues, si el siguiente nos volvemos a descuidar, pues pasa a disbiosis, ¿no? O si tomo mucho este año, o si dejo el alcohol, va a cambiar. Entonces, la microbiota debemos de entenderla como un órgano que también se está adaptando a lo que nosotros le estamos dando, ¿no? Entonces, es dinámico. Y esto es bueno, muy bueno, diría yo, porque pues no todo está perdido, ¿no? Si bien sabemos que el 90% o más del 90% de nuestros pacientes que tienen sobrepeso tienen disbiosis, pues bueno, también pueden tener eubiosis, solamente hay que modificar todos estos factores, ¿no? Tan fácil y también tan difícil, porque si no, todos lo haríamos. Y justo vamos a cerrar la clase con esa reflexión. Ahora vean, ya ahorita que está al revés, es microbiota, hay términos nuevos, ¿no? Cuando se empieza a estudiar la parte de la microbiota con enfermedades metabólicas, pues bueno, debemos de tener nuevos conceptos o que ahora hay fenómenos diferentes y bueno, para esto ya se sabe que, que una disbiosis de microbiota intestinal asociada a una mala calidad alimenticia nos puede dar trastornos como la obesidad, la hiperglucemia y la dislipidemia. Pero no solo así, una u otra, no, incluso pueden ser las tres juntas o todas las que ustedes quieran, y entonces tenemos que hablar a fuerzas de síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque en México tenemos, el síndrome metabólico es el más infradiagnosticado de todos los síndromes que hay y debe ser el más importante de que nosotros le pongamos atención porque implica un riesgo cardiometabólico, ¿no? ¿Qué es esto? Pues de que en 5 a 10 años nuestros pacientes tengan un infarto agudo de miocardio o un evento vascular cerebral. Entonces, ¿qué es el síndrome metabólico? Bueno, es la conjunción de algunas patologías, como lo son la obesidad abdominal. Ahorita les cuento el por qué tienen números y por qué tienen círculos diferentes. La obesidad abdominal, la hiperglucemia, hipertensión, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. ¿Ok? Entonces, eh, nos hablan que estos son los criterios de síndrome metabólico. ¿Ok? Obesidad, hiperglucemia, hipertensión, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Y dos o más nos califican o nos dan positivo para síndrome metabólico, pero teniendo siempre como criterio mayor, si así lo queremos llamar, a la obesidad abdominal. Entonces, obesidad abdominal más cualquiera de estos es síndrome metabólico. Pero ahora, conforme van avanzando los estudios y nos vamos dando cuenta de cómo trabaja a nivel metabólico toda esta onda del metabolismo energético, pues ya se están postulando y seguramente en un año, muy pronto, nos van a decir, se agregan otros dos criterios para el síndrome metabólico, la hiperuricemia y la sarcopenia, ¿ok? Esto es bien interesante, ¿no? Sabemos que la sarcopenia, pues bueno, es disminución de la masa muscular. Si no tienes tantas fibras musculares, pues también no tienes tantas mitocondrias y no vas a usar tanta glucosa. Entonces, en pacientes sarcopénicos, pues puedes tener una resistencia a la insulina y por ende síndrome metabólico, ¿no?
Y también hay igual enfermedades, bueno, no enfermedades nuevas, pero asociaciones nuevas, ¿no? Como lo que hablan de la obesidad sarcopénica, ¿no? Entonces, vean cómo va a ir evolucionando esta cuestión de la energía conforme al peso. Entonces, nos quedamos hoy con que el síndrome metabólico es obesidad abdominal más cualquiera de estos, pues, patologías. Incluso, miren, vamos a aprenderlo bien. Es obesidad abdominal que puede estar acompañada por hiperglucemia con o sin tratamiento. Esto es bien importante que se los diga, porque si nuestro paciente tiene diabetes, pero en control, sigue siendo un criterio positivo, no negativo. Lo mismo que la hipertensión. Si mi paciente tiene hipertensión controlada, pero tiene dos o tres fármacos, bueno, incluso con hasta uno, es criterio positivo. No importa que no tenga los demás, si tiene obesidad e hipertensión controlada, tiene síndrome metabólico nuestro paciente. ¿Ok? A todo esto también hay ahora nuevos conceptos que nos tenemos que empezar a familiarizar. Vean, hay algo que se llama triada metaboinfecciosa. ¿Qué es esto? Pues ya sabemos que cuando hay disbiosis de la microbiota intestinal, hay más enfermedades metabólicas y más infecciones por enterobacterias a nivel local del intestino humano. A esto se le llama triada metamboinfecciosa, a este minicírculo, bueno, a este triángulo vicioso entre la disbiosis, enfermedades metabólicas sistémicas y enfermedades por enterobacterias. Y aquí hay algo muy importante. Pronto nos vamos a poner de acuerdo para hacer la división correcta entre qué bacterias son potencialmente dañinas y cuáles son las bacterias patológicas, porque todos los que estudiamos medicina tenemos nuestro libro de bacteriología clínica o microbiología y nos hablan justamente sobre las bacterias patológicas, ¿no? Por ejemplo, una pseudomonas aeruginosa o podemos hablar, por ejemplo, de un Propionibacterium agnes o podemos hablar de una E. coli, por ejemplo, todos los tipos de E. coli y lo vimos como bacterias patológicas. ¿Son en realidad patológicas o son potencialmente dañinas? Es decir, son parte de la microbiota, son comensales y que por una u otra razón se convierten en enfermedad. Entonces, ahora las bacterias las vamos a tener que dividir justamente en microbiota saludable, potencialmente dañinas y ahora las patológicas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir avanzando poco a poco en estos tipos de conceptos conforme la ciencia nos vaya dando, ¿no? Entonces, ahora se agrega a la disbiosis de la microbiota intestinal como un factor de riesgo para enfermedades metabólicas del espectro, en este caso que estamos viendo del síndrome metabólico. Estábamos viendo o sea, años antes o cuando estábamos en el pregrado o leyendo algún tema de obesidad y solo poníamos, ok, comemos más de lo que gastamos haciendo ejercicio en actividad, ¿no? Entonces ese desbalance energético. Y así lo veíamos como ese factor de riesgo, ¿no? Pero ahora al tener disbiosis también es factor de riesgo para tener este tipo de enfermedades porque nos van a dar resistencia a la insulina. Bueno, aumenta la resistencia a la insulina, disminuye la sensibilidad a la insulina, va a haber hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, como vimos en el pasado, y esto pues, nos puede conducir a tener prediabetes, diabetes o síndrome metabólico, ¿ok? Con todas sus implicaciones a nivel del tejido adiposo, que ahora va a ser proobesogénico, proinflamatorio. Recuerden que cada adipocito es una célula que tiene este DNA y que se puede reprogramar, ¿no? Y que si tenemos un adipocito sano, saludable, se puede cambiar su fenotipo a proinflamatorio. Y hay un gran maestro que habla de que la obesidad proceso te va a hacer más obeso y ese mismo estado va a ser otro estado progresogénico. O sea, ese círculo vicioso, vean, todo esto pasa, ¿no? Nos habla también del hígado graso, que, bueno, aquí no está actualizado el nombre, pero ahora se habla de que el hígado graso se llama hígado graso asociado a disfunción metabólica, justamente por esto, viendo de dónde viene el riesgo, por la diabetes, por hipercolesterolemia, por hipertrigliceridemia. Entonces, vean cómo
la microbiota también puede hacernos propensos a tener, por ejemplo, diabetes, pero conlleva a también los mismos resultados y a que nuestros órganos empiecen a trabajar de manera, pues, errónea, ¿ok? O tórpida, como lo quieran ver. Vean, aquí en este slide muy, bueno, vamos a hacerlo dinámico ahorita con el Zoom. Eh, Vean, vamos a aislar esta bacteria. Ahí ya la tenemos aislada. Entonces, en clases a veces repito las mismas preguntas. Las bacterias tienen vida, se alimentan, se reproducen y la respuesta es sí a todo, ¿no? Entonces, vean, esta bacteria, véanla bien, este bacilo rosa, eh, pues tiene vida al final de cuentas, ¿no? Propósito, pues quién sabe, no pensamos como ellas, pero bueno, y eso es filosofear un poco, pero tienen vida, cumplen con algo, ¿no? Pero también necesitan un sustrato, necesitan alimento para poder vivir, si no, pues evidentemente también se mueren. Se duplican, ¿no? O sea, fisión binaria, de una se hacen dos, de dos se hacen cuatro y así sucesivamente para que empiecen a formar sus unidades formadoras de colonia. Se agrupan conforme a lo iguales que son, por eso son las unidades formadoras de colonia. Tienen expresión genética, es decir, tienen DNA que va a producir proteínas conforme tenga los sustratos adecuados y los estímulos adecuados, ¿no? Puede producir toxinas, puede producir sustancias que no sean al metabolismo, esos metabolitos saludables o enfermos que vamos a ver justamente en los siguientes slides. Entonces, vean, una bacteria tiene vida. Entonces, imagínense las comunidades enormes que tenemos de bacterias, pues todo lo que pueden implicar en la fisiología del huésped, en este caso el huésped pues, somos nosotros los humanos, ¿no? Pero para esto vienen otra vez, hay nuevos términos que tenemos que empezar a familiarizarnos porque no son sinónimos y muchas veces los usamos como sinónimos o los encontramos referidos a que son lo mismo y pues no es así. Entonces sabemos ya que la microbiota es este conjunto de microorganismos que habitan en nosotros en simbiosis, pueden ser hongos, bacterias, virus, protozoarios, que les digo son comensales, hacen simbiosis, ¿no? Es lo mismo que el microbioma, o sea, microbiota y microbioma es lo mismo, no, aunque a veces sí lo ponen como lo mismo. Microbioma es, ok, eso que les dije pero también tomando en cuenta en que cada célula tiene elementos genéticos que le va a permitir dar esa expresión genética y a producirla, bueno, a sintetizar proteínas. Entonces el microbioma y microbiota no es lo mismo. Microbioma ya estamos hablando de las bacterias per se, pero con su material genético. ¿Ok? ¿Qué es el metaboloma? Bueno, el metaboloma es todos los metabolitos que van a producir estas bacterias. Entonces, son términos que poco a poco nos vamos a ir familiarizando porque esta ciencia va creciendo y que nos van a hablar después, ya nos van a decir solamente microbioma. A lo mejor su definición ya no la van a poner porque van a entender que ya la comprendimos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos un poco básicos, aquí tenemos nuestra microbiota intestinal, ¿no? Este microambiente inductor de la expresión de la microbiota. Sabemos que pues está en el intestino, que a través de nuestra alimentación tienen el sustrato, estas bacterias para crecer, para duplicarse, para hacer lo que tengan que hacer y que tiene presión, tiene temperatura, tiene oscuridad, tiene flujo sanguíneo, tiene todo este microambiente que permite que se exprese la microbiota. Pero ahora nos vamos a la parte molecular. No solo son importantes las bacterias per se, sino lo que producen. Vean, si podemos empezarlas como a dividir, vemos aquí tenemos estos tres rectángulos de colores diferentes, este que es como morado, pues podemos ver que hay bacterias de diferentes tipos y que se agrupan, ¿no? Nos hablan que hay por ahí de 500 a 1000 especies diferentes de bacterias que conforman la microbiota intestinal. De ahí, recuerden, el microbioma, ¿no?
ahora tienen genes, tienen información genética que pueden producir proteínas. Bueno, entonces, estos genes que producen proteínas de las bacterias hacen que también tengamos resultantes de este metabolismo intrínseco de las bacterias, lo que se llaman los metabolitos. Vean, entonces los metabolitos son producto de las bacterias, al final de cuentas, y que son en realidad quienes dan la expresión o quien dan los resultados fisiológicos de una eubiosis o disbiosis, porque las bacterias no pasan a través de la barrera epitelial. Si no, imagínense, tendríamos sepsis desde bebés y todos estaríamos muertos, ¿no? O sea, no se puede. Lo que pasan son a veces fragmentos de la bacteria, toxinas o metabolitos, ¿no? Sí pueden llegar a pasar bacterias, pero bueno, ya ahí hablaríamos justamente de sepsis y son criterios que están muy bien estandarizados, pero aquí a lo que voy es esto, a darle la importancia sí a la microbiota, pero a su poder de expresión de genes y que nos van a producir metabolitos. Estos metabolitos, como son demasiado pequeños, sí pueden transfundir la barrera epitelial intestinal, inclusive intacta. Pero imagínense si tenemos un síndrome de intestino permeable, donde se pierde esta barrera epitelial, donde se pierde que estén pegadas una célula con otra, pues imagínense, van a pasar todavía más fáciles para bien y para mal, ¿no? Si son metabolitos saludables, pues bueno, es para bien, va a haber más biodisponibilidad en el torrente sanguíneo de metabolitos saludables, pero ¿qué tal si son, como en la mayoría de los casos, metabolitos dañinos? Pues ahora vamos a tener más metabolitos dañinos corriendo por nuestro sistema circulatorio y dándole a todas las células de los órganos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo? Digo, esto es un breve resumen esquemático, la verdad es que yo creo que es muchísimo más difícil de esto, pero es como ahora, conociendo una bacteria, cómo se comporta, qué metabolitos puede tener y cómo se puede esto procesar para que tengamos un producto disponible, por ejemplo, de un probiótico. eh, pues lo que se hace son cultivos de cepas que nosotros ya sabemos que las vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque se hacen esos cultivos con los nutrientes que necesitan específicamente estas unidades formadoras de colonia de ese género y especie de bacterias que tengamos que encontrar. Justamente se empiezan ya a estudiar la parte del metaboloma, metagenoma, donde vemos qué podemos aprovechar de la síntesis de estas bacterias y justamente pasarlo a procesadores de DNA y ARN para también saber si son seguros para los pacientes, para comprender cómo estos metabolitos están formados, estas cepas probióticas que nos pueden ayudar en la salud y vean, incluso llegar ya hasta la parte del Machine Learning, donde hablamos de cómo toda esta inteligencia que se está generando a través de las bases de datos, de los grupos de investigación, de las empresas farmacéuticas que dedican también a esto, de las universidades que se dedican al estudio probióticos, pues bueno, entonces nos van a permitir y nos están permitiendo ahora a que las cepas probióticas ya sepamos para qué son. Hasta unos años antes recetábamos probióticos solamente para cuando tenemos, por ejemplo, trastornos a nivel digestivo, ¿no? Y a veces no conocemos la bacteria, pero la dábamos. Pues es un probiótico, seguro le va a ayudar. Pero ahora no, ahora tenemos que empezar a estudiar cada bacteria con su nombre y apellido y saber qué metabolitos produce para saber para qué patología lo vamos a dar. Y eso ya lo estamos viendo. La mayoría de estudios actuales ya están poniendo qué cepa sirve para qué. Y entonces cuando ustedes van un probiótico que quieran recetar, pues es muy fácil. Ven la cepa y busquen estudios, revisen PubMed, lo que a ustedes les guste de evidencia científica, a ver, y vean para qué funcionan y los pueden recetar dirigidamente para esas patologías. Entonces, vean, ¿qué metabolitos, justo hablando de metabolitos hace rato, y derivados de la microbiota, están asociados con un estado provesogénico o del espectro del síndrome metabólico? Tenemos principalmente cuatro: los aminoácidos, los ácidos biliares,
los ácidos grasos de cadena corta y otro grupo que está como otros metabolitos. Vean, en la parte de los aminoácidos, los más estudiados son la leucina, isoleucina, valina, la glutamina y la L-serina, y nos habla justamente de que son, podemos decirle, estos aminoácidos son antiinflamatorios o antiobesogénicos, porque, vean, mitigan la resistencia a la insulina, es decir, nos mejoran la sensibilidad a la insulina, reducen la inflamación de los adipocitos. Entonces van a ir controlando ese cambio de fenotipo proinflamatorio de los adipocitos. Ahora los ácidos biliares. También tenemos este grupo de ácidos biliares que vamos a ver en unos slides cómo se produce. Son marcadores, se habla de que los ácidos biliares y los ácidos grasos de cadena corta son marcadores y son conductores del metabolismo celular de todo el organismo. Ahorita vamos a ver cómo el butirato, cómo el acetato hacen que este intercambio de energía se haga o no se haga a nivel celular. Entonces, este esquema, mm, no lo voy a leer todo porque lo vamos a ir revisando en los siguientes slides, pero es para ejemplificar que tenemos metabolitos dañinos y metabolitos saludables. Vean, los ácidos biliares, pues bueno, son compuestos esteroides que se sintetizan en el hígado, que los vamos a tener guardados hasta cierto punto en la vesícula y que al momento de comer es cuando más está la parte de la excreción de estos ácidos, ¿no? Nos hablan de que son moléculas de señalización, ¿ok? O de mantenimiento del entorno médico de todo el organismo. E importante de esto es que se sabe que este ácido biliar es un producto de la degradación del colesterol, ¿ok? Pero para que esto pase, tienen que pasar a través de la microbiota intestinal para que se conjugue. Es decir, la microbiota intestinal para los ácidos biliares es importante porque a través de ella se metaboliza. Es como cuando damos un fármaco y decimos, tiene metabolismo hepático. Entonces entra un prefármaco o un preprofármaco, llega al torrente sanguíneo, llega al hepatocito y se convierte en el fármaco, ¿no? En la sustancia activa. Pues justamente aquí nos habla la microbiota con ese papel metabólico de biotransformación y por eso es importante, les digo, verla con este potencial metabólico que tiene, porque imagínense, para los ácidos biliares, pues funcionan para esa biotransformación. Ahora, estos son muy importantes, los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta son el producto final de la fermentación de carbohidratos que no se digieren. Es decir, conocemos que nuestra microbiota intestinal fermenta, ¿no? Y a veces decimos, sí, tiene un papel de fermentación. Sí, pero ¿qué fermenta? Ah, pues fermenta cosas que la amilasa no puede digerir, nuestros ácidos grasos tampoco, los ácidos, perdón, estomacales tampoco. Entonces las bacterias sí van a poder metabolizarlas. Entonces son esos productos finales. Generalmente son de fibra, ¿ok? Entonces ya se sabe que es un regulador del metabolismo, los ácidos grasos de cadena corta, y nos van a ayudar a metabolizar o a llevar ese control de la homeostasis de la glicemia, de la glucosa, de los lípidos. Va a haber regulación del apetito a través de ellos y de la función inmunológica también. ¿Por qué inmunológica? Recuerden, cuando tenemos un estado provesogénico, tenemos un estado proinflamatorio. Entonces, va a estar inflamado nuestro sistema, algo que se llama metainflamación, esta inflamación sutil, la metainflamación. Entonces, por eso hablan de la parte de la reactividad inmune a través de este potencial provesogénico de la disbiosis de la microbiota intestinal. Pero esto está interesante y solo lo pongo a colación porque seguramente encontraremos la traducción en unos años de como que para qué servía este slide, pero nos hablan de que el lugar donde se producen todos los ácidos grasos de cadena corta es el intestino a través de la microbiota intestinal. Pero resulta
que en el intestino no es donde más concentración hay, es decir, no se quedan en el intestino estos ácidos grasos y no ejercen su principal función en el intestino, la ejercen en otros órganos y sistemas. Vean aquí, nos habla de que si bien la luz intestinal es el principal sitio de producción, hay más concentración, ejemplo, en en la luz hacia la periferia, es decir, conforme en el intestino, conforme se va esparciendo, va cambiando de concentración, pero es diferente. Vamos a ver ahorita que tenemos de ácidos grasos de cadena corta, tenemos el propionato, el butirato y el acetato, que son los principales, pero estos van a tener función específica en ciertos órganos. Vean, aquí nos habla de que por ejemplo, el propionato lo vamos a encontrar más en el hígado y es un ácido graso de cadena corta que se produce en el intestino. ¿Y por qué está más en el hígado que en concentración? ¿Qué funciones hay allá? Nos hablan de que la parte de la lipotoxicidad o que no tengamos hígado graso asociado a disfunción metabólica tiene mucho que ver justamente con este ácido graso de cadena corta. El acetato, por ejemplo, el butirato en el epitelio intestinal va a haber más. Entonces nos habla de que estos ácidos grasos de cadena corta van a estar, si bien producidos al 100% en el intestino, también su concentración es diferente en varios órganos porque cumplen funciones específicas a nivel energética. Pero no solo eso, vean, también a nivel intracelular, recuerden que los ácidos grasos de cadena corta son metabolitos bien pequeños, muy, muy pequeños, tanto que vean, vamos a hacerle zoom aquí. Estas son bacterias, entonces, vean, un metabolito, no sé, 100 veces más pequeño, entonces va a pasar a través de canales, a través de compuertas, a través también de las células epiteliales entre una de otra y cumplen muchas funciones. La primera nos habla, ¿ok? Nos decía, este, la definición de ácidos grasos de cadena corta que son el producto final de el metabolismo de carbohidratos no digeribles, ¿no? Pues resulta que los principales prebióticos, pues son fibras no digeribles y que las digieren las bacterias intestinales. Entonces, la fibra es el sustrato principal de los ácidos grasos de cadena corta, que se metabolizan a nivel intestinal por las bacterias, que te ejercen un poder inmunológico antiinflamatorio, pero también ya se sabe que los ácidos grasos de cadena corta ayudan a estabilizar las membranas epiteliales y que esta unión entre célula y célula que vemos aquí, que están nuestras uniones adherentes, los desmosomas, los semidesmosomas, que son como cierres, a ver, déjame encontrar la palabra moleculares, sí, como cierres moleculares. Entonces, estos ácidos grasos de cadena corta nos van a ayudar a que estas uniones sean mucho más fuertes. Entonces, el dar prebióticos, pues nos va a ayudar, a cierta manera, a disminuir la permeabilidad intestinal. ¿Ok? Entonces, vean, aquí este estudio del año antepasado nos hablaba, bueno, 2022, nos habla de qué efectos tienen estos ácidos grasos de cadena corta en las células epiteliales intestinales. Primero, hablan de que es un sustrato energético, es decir, es la parte de energía también de los enterocitos. ¿Ok? Mantienen, es decir, arreglan la función de la barrera epitelial. Recuerden que también tienen mucho que ver unas bacterias que son productoras de moco y que ayudan también a modelar y a reparar esa capa de moco que tiene la mucosa intestinal, que no es lo mismo moco que mucosa, ¿no? Entonces, vean cómo algo tan pequeño nos está dando muchas respuestas. Por ejemplo, ahorita seguramente pensaron, entonces los probióticos ayudan al síndrome de intestino permeable. Pues sí, los probióticos dan los prebióticos para metabolizar estas fibras y que te generen ácidos grasos de cadena corta. Y justamente vamos a irle encontrando esa parte de correlación clínica para nuestros pacientes. Vean, el butirato, que es otro metabolito y es otro ácido graso de cadena corta, nos habla que
regula el metabolismo energético a nivel sistémico, habla de que mitiga el tamaño de los adipocitos. Entonces es un regulador de ese adipocito saludable, ¿no? Que no lo permita pasarse hasta el lado proinflamatorio. También nos habla de que mejora la sensibilidad a la insulina y reprime la metainflamación. Entonces, por ende, es protector y nos ayuda para no tener obesidad, para no tener diabetes, para no tener hipercolesterolemia y riesgo cardiovascular. Y estos son metabolitos. Entonces, provienen del estudio de la microbiota intestinal. Entonces, a estos metabolitos en el mercado se les conocen como posbióticos, que muy pronto llegarán y que seguramente sus resultados son más rápidos que el propio de un probiótico. Vean, aquí hablan sobre cómo a través, es un metaanálisis, donde nos hablan sobre cómo los ácidos grasos de cadena corta, a través de la modificación de la dieta, nos puede cambiar la población bacteriana para que nos ayude a aliviar el síndrome metabólico. Vean, aquí básicamente es modificación de la dieta, porque recuerden que el principal sustrato de los ácidos grasos de cadena corta son fibras o son carbohidratos no digeribles, ¿no? Lo que es una fibra. Entonces, vean, esto es importante porque, vean, la mayoría de estudios nos hablan de que debe ser con tiempo, es decir, si yo hoy como una ensalada no me va a modificar la microbiota de gran manera. Tiene que ser por meses. ¿Ok? Entonces, aquí nos habla de cómo una dieta, por ejemplo, mediterránea, nos ayuda a tener bacterias saludables y por ende a mejorar los estudios de laboratorio, nuestras metas que tenemos en nuestros pacientes, ¿no? Y que podemos cuantificar en un estudio de laboratorio. Vean, aquí nos habla también justo de que cómo estos ácidos grasos de cadena corta tienen funciones en diferentes órganos del cuerpo humano. Por ejemplo, vean, nos hablan de que tenemos el acetato, el propionato y el butirato, y cómo son sus implicaciones, por ejemplo, en el hígado, ¿no? Nos habla, ok, el acetato en el hígado nos ayuda a que haya sensibilidad a la insulina, a disminuir la glucólisis. ¿Ok? En el páncreas, por ejemplo, el butirato, ¿qué hace? Aumenta la secreción de insulina, disminuye el glucagón. ¿Ok? A nivel del músculo esquelético, nos habla de que aumentan los receptores GLUT4, disminuye la glicólisis y aumenta la sensibilidad a la insulina. Entonces, vean, cada vez estamos encontrando estos compuestos químicos que regulan propiedades del metabolismo per se. ¿Ok? Entonces, es tiempo de que veamos, de que ya la microbiota existe, de que es un órgano, entonces ya esos conceptos ya los tenemos que tener bien aceptados, pero ahora de que la microbiota puede estar sana o enferma, y de que si está enferma es un factor de riesgo para enfermedades metabólicas a nivel desde inmunológico hasta nivel también energético, ¿no? Recuerden, inmunológico porque, pues porque al tener bacterias patógenas o al tener bacterias proinflamatorias, va a haber mediadores bioquímicos proinflamatorios, citocinas, interleucinas proinflamatorias que van a generar ese estado de inflamación o esa metainflamación que se llama, ¿no? Y que nos va a hacer más propensos a tener esa adiposidad y generar obesidad, generar resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa y lo que nos lleva al síndrome metabólico y la que es la principal causa de muerte en nuestra población mexicana. Entonces, ahora ya tenemos que conocer esto para que también empecemos a tratar algo que no habíamos tratado. Es decir, cuando nosotros damos alguna terapia para bajar de peso o para diabetes o para hipertensión, pues nunca damos un probiótico, ¿no? Entonces no estamos arreglando también la parte de la disbiosis, que es bien importante y que seguramente sumará mucho en la terapéutica y en las metas de nuestros pacientes si diéramos probióticos dirigidos a esas patologías, ¿no? Vean, aquí nos hablan, lo que les decía
unos slides atrás, hay metabolitos, como bacterias buenas y malas, también hay metabolitos buenos y malos. Vean, uno de los principales malos justamente son los TMAO, estos cuates, que son los N-óxido de trimetilamina, y nos hablan de que son los más dañinos, son factor de riesgo para síndrome metabólico, eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. Entonces, una dieta que no está balanceada, una dieta, por ejemplo, americana o le llaman occidental, pues nos va a generar más estos TMAO que van a ser metabolitos que nos generarán síndrome metabólico. ¿Ok? Entonces esto es para que vean cómo hay ácidos grasos de cadena corta que son muy buena onda, nos ayudan mucho, pues también hay metabolitos muy, muy malos. ¿Ok? ¿De qué depende esto? Pues les decía yo, de esos factores que vimos en un círculo y que vamos a cerrar con ese slide, de que si esos factores, que como era la alimentación, el fumar, el tomar, la dieta, no las modificamos, vamos a caer en esta disbiosis y nos va a generar todo lo que ya vimos de trastornos metabólicos, ¿no? Vean, aquí es un resumen justamente de estudios que se hicieron sobre las cepas probióticas, cuánto tiempo las tenemos que dar para que nos generen resultados buenos en pacientes con obesidad, con síndrome metabólico. Pues vean, principalmente vean, aquí hay el Lactobacillus plantarum, nos habla que a las 12 semanas que le suministraron a este grupo de 24 pacientes mujeres con resistencia a la insulina, a las 12 semanas ya fueron significativos que bajaron los niveles de glucosa. ¿Ok? También nos hablan, vean, simbiótico, es decir, cuando hay más cepas y cuando hay más, que ya es un probiótico y un prebiótico junto, nos habla que a las 28 semanas ya los niveles de glucosa eran buenas y la resistencia a la insulina había disminuido significativamente. ¿A qué voy con esto? A que también no nos desesperemos cuando demos algún probiótico en que haga efecto al día de mañana, a una semana. No, la mayoría de efectos tope, es decir, como el efecto ideal o máximo, si queremos hablarle de como farmacólogos a los probióticos, nuestra función máxima de los probióticos, pues es alrededor de las 12 semanas. Entonces, eso le tenemos que decir a nuestros pacientes para que no se desesperen porque es un tratamiento, más que tratamiento, una suplementación algo larga, pero que también puede ser sostenida y que suma al tratamiento de nuestro paciente. Entonces, eh, esto responde a seguramente algunas preguntas que me iban a hacer en un momento de por cuánto tiempo hay que tomar. Pues bueno, entre más tiempo lo den, es mejor. Aquí hay justamente otro slide donde nos habla de otras cepas bacterianas conforme el tiempo y vean, aquí dieron un lactobacillus, el lactobacillus acidophilus, en 45 hombres con diabetes mellitus tipo 2 durante 4 semanas y no tuvo efectos a niveles bioquímicos estos pacientes. ¿Por qué? Pueden ser dos factores, ¿no? Aquí hay que meternos a la cita y ver todo su desarrollo del estudio, pero bueno, podemos traducir rápidamente que hay dos factores. Que la cepa probiótica no estaba definida para esta enfermedad o que fue muy poco el tiempo de la suplementación, por lo tanto no hubo efecto. Pero vean, por ejemplo, otra vez Lactobacillus plantarum. A las 8 semanas sí hubo cambios bioquímicos que pueden cuantificarse, ¿no? Ahí lo pueden revisar estas citas cuando el día de mañana esta clase está en nuestro canal de YouTube. Las pueden revisar para que vayamos conociendo por qué se tienen que dar con mucho tiempo bueno, es relativo el tiempo, ¿no? Por más semanas nuestros probióticos o simbióticos en este caso. Vean, aquí hay otros donde hablan de lactobacillus que dan a las 12 semanas, incluso a las 36 semanas, vean. Y aquí es donde les decía yo, cuando nosotros veamos un probiótico y lo queramos empezar a estudiar y a recetar, pues bueno, vamos a los estudios donde veamos un probiótico, su nombre, y ya vemos para qué sirve. Ejemplo, voy a poner un ejemplo bien burdo, porque la verdad no sé si hay en el mercado
Vamos a ver, por ejemplo, cuál. Miren, por ejemplo, este. No sé si haya como tal un probiótico ahorita que diga que tenga Lactobacillus acidophilus de la cepa LA5, ¿ok? Junto con L. cachei, pero que existiera, a lo mejor sí existe, pero no lo sé. Vean, a las 8 semanas, ¿qué nos va a dar nuestro paciente? Va a bajar el índice de masa corporal, va a bajar la porcentaje de grasa y los niveles de leptina. Entonces, lo que les digo, debemos de dirigir para qué sirven nuestras cepas bacterianas para darlas inteligentemente y que sumen al paciente. No solo dar probióticos por dar, sino darlos para que sumen al tratamiento de nuestro paciente y lleguen a sus metas adecuadas. Para ir cerrando la charla, les voy a hacer esta pregunta. Ante todo lo que hemos visto, podemos regular conscientemente, es decir, quiero regularla o no quiero regular nuestra microbiota intestinal, o podemos remodelar la microbiota intestinal. Déjenme abrir el chat y contesten un sí o contesten un no. Podemos decidir tener una microbiota sana o una microbiota enferma. A nuestro paciente le podemos remodelar la microbiota. Pues muy bien, van como 70 respuestas que dicen que sí. No he visto ninguno y eso es muy bueno, porque la respuesta es un rotundo sí. Sí la podemos modificar. Y hacia allá va nuestra ciencia médica, en que usemos nuestros probióticos como coadyuvante en el tratamiento de muchas enfermedades. Es decir, ahorita sería irresponsable de mi parte decir los probióticos o, bueno, la microbiota saludable por cualquier método de transferencia, sea oral, sea como ustedes quieran, eh, es la cura para todo. Pues no, ahorita no está la evidencia como tal, pero sí se sabe que ayudan como coadyuvante en los tratamientos. Y eso es lo más importante. Vean, aquí nos hablan, ok, tenemos un problema de obesidad y tenemos disbiosis. Entonces, damos nuestros fármacos antiobesidad o por ejemplo, si nuestro paciente tiene diabetes, pues damos nuestros fármacos hipoglucemiantes o sensibilizadores, lo que ustedes quieran, o los modificadores de la enfermedad, pero hay que modificar la dieta, hay que dar probióticos, o prebióticos o posbióticos, metabolitos, si ya tenemos disponibles hay que usarlos y nos van a ayudar a mejorar nuestro fenotipo proinflamatorio del paciente, a bajar los niveles bioquímicos de lo que, por ejemplo, glucosa, ácido úrico, el perfil lipídico lo va a bajar, incluso puede haber modificaciones en el hígado graso, es decir, que baje la parte de hígado graso y nos ayude a tener una mejor calidad de vida para nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo podemos regular la microbiota de nuestros pacientes? Y es como una guía y saquen el screenshot. Regresamos a una de las primeras imágenes que vimos. Modificando cada uno, modificando evidentemente para bien cada uno de estos factores que influyen en la expresión de la microbiota para que sea sana o para que sea enferma. La dieta. Una dieta balanceada nos va a dar eubiosis de la microbiota. ¿Cuál es la mejor dieta? Se habla de la dieta mediterránea, ¿ok? La dieta mediterránea es la dieta más saludable para la microbiota, pero también se puede ajustar evidentemente por si nuestros pacientes son veganos o tienen alguna enfermedad como la enfermedad celíaca y que coman gluten free, que solo ellos lo deben comer, te deben justamente de ajustar, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer equipo con nuestros amigos de nutrición para que nos regulen esta calidad de la alimentación. El estrés, sin duda el estrés, que es la ansiedad y la depresión es una de las principales pandemias también que tenemos en nuestro mundo y que hablando con una gran psicóloga, perdón, psiquiatra que justamente va a ser también maestra del curso de microbiota, me hablaba que en 10 años la ansiedad y la depresión van a ser la causa número uno de discapacidad en el mundo. Entonces, también modifica a la microbiota esos estados de ansiedad, que el cortisol está muy elevado sostenidamente, modifican a la microbiota. La higiene, pues si bien también, la medicación, bueno, hay que controlar y hay que dar tratamientos
como los antibióticos que decimos, no, pues solo la infección das antibiótico, no vas a dar un antibiótico para cuestiones virales, pues también tenemos que dar tratamientos justo el tiempo que lo necesita el paciente, justo para lo que está indicado, ¿no? Poco a poco nos iremos un poco, divorciando de la idea de prevenir, por ejemplo. Por ejemplo, te doy un antibiótico pues para prevenir una infección, ¿no? Pues no, o sea, no funciona así la ciencia médica. Entonces, debemos de recetar conforme esté indicado a nuestros pacientes, e incluso nosotros, si somos alcohólicos, si bebemos regularmente, si fumamos, debemos de bajar todo eso, incluso llegar a quitarlo para mejorar la microbiota intestinal. Si bien la edad no se puede cambiar, sí se puede cambiar el cómo estás envejeciendo, con calidad o sin calidad. Entonces se puede modificar la edad. Si lo vemos del punto de la calidad, sí se puede. La parte genética se puede modificar. Si lo vemos en que arreglemos los factores de riesgo, claro que se puede modificar, ¿no? O sea, un maestro de genética me decía, es que tener el riesgo genético no significa que estés condenado a tener la enfermedad. Pongo un ejemplo. Mi abuela materna tiene diabetes, tiene dislipidemia, mi mamá tiene síndrome metabólico, expensa de sobrepeso y de hipertensión arterial. Entonces, claro que yo tengo una línea directa que soy propenso a tener este síndrome metabólico, pero estoy condenado a tenerlo, pues no. Si hago ejercicio, si como bien, si me hago chequeos anuales, cuando estoy sano, pues seguramente nunca voy a desarrollar esa enfermedad. Entonces, ¿sí se pueden modificar? Pues sí, modificando esos factores para que no te den esas enfermedades. ¿Sí? Entonces, esta pues es una muy buena guía de cómo remodelar la microbiota, mejorando cada uno de estos puntos de los cuales hay evidencia que modifican a nuestra microbiota intestinal. Y para términos de esta clase, pues evidentemente nos ayudarán para estos trastornos del espectro del síndrome metabólico.